siente mucho calor. Yo traje mi Biblia, pero pensé que era porque Francis iba a estar aquí. Siempre a Francis yo se la traigo. Pero como Francis no vino, yo no la voy a usar realmente. Entonces la voy a dejar ahí. Como él no vino, realmente la voy a dejar ahí. Vi gente ahorita hablando aquí, o sea, cuando tú estás enamorado ahí, hablaste ahorita, cuando estamos enamorados, de la pasión, y la luna, y todo el asunto, y las estrellas. Y mientras hablaba, recordaba un tema que no es el que me tocó, porque me dieron un tema ahí medio peligroso, ¿verdad? O sea, entonces, estaba hablando en la parte de Jeremías, del mordear. Y qué difícil es, ¿verdad?, dejarnos mordear, eso es bien difícil. Cuando van a ver el alfarero, así, van a hacer sus vidas moldeadas. Entonces, a lo que en un momento determinado estudian mucho la palabra y que están estudiando y leen mucho y siempre están hablando y saben de todo, le decimos como teórico, ¿cierto? Porque hay un momento determinado en que la gente se siente frente a esa persona como, bueno, que tiene mucho conocimiento, todo es un teórico para minimizar a ese tipo de personas. Entonces, siempre en ese estilo es bueno y gozoso ver personas, ¿verdad?, que han pasado por aquí, que Dios está utilizando. Excelente. Y siempre cuando se habla de esa parte, de ese concepto de mucha teoría y de que tú eres teórico para descontextarte, uno piensa en que muchas veces el enemigo quiere utilizar esas cosas para que tú no te desarrolles y para que tú no te prepares. Y hoy se está hablando de un excelente tema de entrega. ¿Y hasta qué punto eso se convierte en una teoría? ¿Hasta qué punto eso es realmente práctico? Y me tocó esa parte que me asignaron, hablar sobre la parte de entrega, muy específicamente, sobre la parte de que algunos no tuvieron la oportunidad de leer porque lo pasaron muy rápido, porque hay que volverlo a repetir. Realmente bien interesante por qué venimos. Y es hablar a veces de las actividades. Hoy la iglesia está envuelta en muchas actividades y esta también se puede convertir en una actividad más. Tan sencillo, se puede convertir en simplemente vinimos, escuchamos personas hablar y sin embargo, ¿verdad?, podemos salir igual cuando salgamos allá afuera. Y yo quise, tan sencillo, no tocar ningún pasaje de la palabra, sino ver dos historias que quiero compartir. En una ocasión, había un jovencito, un niño en la iglesia, que estaba pasando el plato para la ofrenda. Y esa persona le dijo a uno de los diáconos, al favor, baje el plato. Y el diácono siguió colectando las ofrendas. Al favor, baje el plato. Entonces el diácono se quedó mirando ahí en la iglesia. Y bueno, y decidió bajar el plato a ver qué es lo que quería el muchachito. Y bajó el plato. El muchachito se entró en el plato y escribió una frase que él va a poner ahí. Que quiero que la veamos todos y la podamos repetir. ¿Qué dice? Se quedó. Ya está cancelado. Tráeme nosotros, tráeme a copia ahí, vaya. Se le perdió la frase. Pero no se le ha ido de historia, ¿verdad que no? Bueno, se le perdió mi presentación a hombre. Te vuelvo un segundo más, si no, quítamelo de ahí, cancela. Y dijo, Señor, te entrego toda mi vida dentro del plato. Cuando yo tuve la oportunidad de leer por primera vez eso, lo dijo ese señor que está ahí, Roberto, los que hablan del otro lado, Moffat, que por cierto después estaba viendo que entrega en inglés es surrender. Sí, pero como delivery, ¿verdad? Un asunto así, como lo mismo sería como delivery, que nosotros usamos aquí, decir que tenemos una mente. Pero esa frase y esa acción la hizo ese muchachito en la iglesia, se llama Roberto Moffat. Yo le voy a decir Moffat porque no suena más menos inglés, ¿sabes? Roberto. Y se ve sencillo, si yo vengo ahí una historia muy bonita, sí, bueno, qué chévere, bueno, que estamos hablando de entrega, qué bueno ahora que sería, que más que no tengo dinero, bueno, para ofrendar mi vida. Y me entro y ofrendo, Señor, te entrego mi vida. Pero ¿qué cuesta la entrega? Eventos, actividades. Leí entonces sobre esa gran persona que señaló esa ilustración sobre la vida de él. Esa persona vivía en una vida crítica en su nación y salió de su ciudad, y cuando salió para estudiar a otra ciudad, recuerda dos frases que le dijeron sus padres. Y una es que su papá le dijo claramente, yo quiero que cuando tú te vayas, yo quiero que tú te dediques
te esfuerces para trabajar y que trabajes bien duro y que no dejes tus estudios. Como las madres siempre en otro contexto, su mamá entonces le dijo otra frase: yo quiero que tú cada día, en la mañana y en la tarde, tú leas la palabra de Dios. Cada día, tú tomes en la mañana y en la tarde leas la palabra de Dios. Cuando se va entonces, hace su decisión por el Señor. Se la voy a cortar, si quieren pueden verla, pueden buscarla, eso está en Google ahí. Bueno, estaba en el asunto en inglés, pero está en español también, lo pueden traducir. Todo eso pueden ver la historia, pero solamente quiero destacar algunos conceptos solamente de eso, de esta historia. Y hace su decisión el Señor, se va. Luego no pudo ingresar a las misiones porque quería predicar la palabra y no pudo ingresar por el nivel de estudio. Luego hizo algunas especialidades, algunas cosas para poder ingresar y se le permitió entonces ir a predicar a África. Luego de un tiempo de que se fue entonces a predicar, tuvo la oportunidad de ir y durante 3 años entonces pudo traer a su esposa, ¿verdad? Entonces a África y casarse y dedicar entonces su tiempo, ¿verdad?, a la predicación de la palabra. Cuenta la historia de él que cuando llegó entonces y pudo ver a miles y miles de kilómetros, de poder andar en carreta, de poder ir a él y desarrollarse en toda África, esa persona entonces cuando veía las acciones de lo que estaba pasando en las tribus de África, personas cuando se morían enterraban a los niños vivos con su mamá, y entonces cómo tuvo que empezar a quitar entonces los hijos y poder empezar a cuidar los hijos. Y no obstante a todas esas cosas, dice su historia, que perdió parte de sus hijos. Tenía 8 hijos, de los cuales perdió 2 en esa ciudad. Y cuando se enferma entonces su esposa, tuvieron que regresar de nuevo otra vez a su país. Y envuelto en todo ese proceso, no sabía que se había hecho tan famoso, ¿verdad?, en Inglaterra, lo que él estaba haciendo en esa ciudad, que cuando él sale, tuvo la oportunidad de traducir entonces toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pudo traducirlo entonces en la lengua de esa nación de África, de esa parte, de ese país. Se va porque su esposa está enferma, tiene que salir, se recupera y entonces tiene una gran fama para él de toda Inglaterra, para entonces invitarle, para conocer. No sabía que se había hecho tan famoso por las acciones y todos los escritos que había hecho de todo lo que Dios estaba haciendo con él allí. En esa ocasión entonces conoce a un joven, que es el siguiente nombre que quiero mostrarle, que está ahí. Se llama en inglés Livingstone, ¿verdad? Pero David, vamos a quedar con David, con Bufalo, para que no se nos olvide, ¿sabes? Que no se nos olvide. Y en esa parte de conferencia, predicando en lugares y compartiendo la experiencia de lo que Dios estaba haciendo, ese joven quería irse también a estudiar, pero con otra condición, de que ya él se había hecho médico. Él se había hecho médico, se había hecho historiador, por mucho tiempo estudiando y dedicando la palabra, pero tenía el llamado para irse a China. Cuando él entonces comparte con él sobre lo que Dios estaba haciendo con él en África, y hubo un problema entonces en la China, y no pudo entrar a predicar para la China, entonces le compartió lo que Dios había estado haciendo con él allá, y le decía que habían aldeas todavía que él no veía el fuego, pero había tantos lugares en el cual no había sido alcanzado la palabra de Dios. Esto provocó una fiebre en la pasión de la vida de David, que decidió también entonces irse allá. Y para no cansarme mucho la historia o poder hablar de mucha historia, esa persona cuando se fue entonces se fue a África, lo atacaron los leones a él allá, a David, y casi perdió un brazo y tuvo que entonces viajar a donde estaba entonces nuestro amigo Robert Bufalo. Tuvo que viajar ahí y ahí conoce entonces a la que también era su esposa, que era hija entonces del que le había mencionado allá misionero, que iban a hacer una misión. Y un tiempo más adelante entonces esa persona David llama a Bufalo de nuevo y le dice: bueno, mi esposa murió de una fiebre. Ya había perdido 2 hijos entonces, Robert. Y cuando entonces nosotros hablamos de entrega y podemos ver historias como estas, historias con una ilustración tan bonita como, bueno, yo me ofrendo, y me ofrendo así maravilloso. ¿Cuál es el costo de nosotros entregarnos? Muchas veces entonces se puede convertir en teoría nuestras entregas. Se vuelven teorías. Las entregas tienen costo, duelen, cuestan.
Y muchos de nosotros estamos quizás jugando con eso. Y esa persona llegar a esa nación, poder traducir el Nuevo Testamento, poder traducir el Antiguo Testamento, que esas personas, miles y miles de personas, conocieran la palabra de Dios simplemente por la decisión de ir, no importando la limitación aún de estudio o financiera que tengamos. Pero no obstante, esta persona que llega luego David, viene entonces ya como médico, como geólogo, como investigador, y descubre cientos de cosas no descubiertas ahí. ¿Y cuántas personas, que yo quisiera que después puedan leer la historia, cuántas personas entonces son liberados por la decisión firme de dejar y entregar las cosas por el Señor? Y muchas veces, cuán difícil se nos hace para nosotros, aún hasta la elección de nuestras carreras, las cosas que estamos haciendo, realmente entregarla a Dios. Esto no a veces suena como un jueguito, pero ¿qué nos está costando? ¿Qué costo tiene mi relación con Dios? Hay alguien que tengo que admitir aquí, por ejemplo, el caso con Ronnie. Yo siempre lo tengo de ejemplo en el contexto de las misiones, porque yo recuerdo, tengo que admitir públicamente, que mi corazón hace 7, 8 años empieza a apasionarse por las misiones, por la predicación, a raíz de que hay una pasión en él por ir a las naciones y por ver personas llorar diciendo, bueno, yo quiero ser misionera. Y yo decía, bueno, ¿cómo esa persona quiere ser misionera si en esta iglesia no somos gente que estamos yendo a las naciones y predicando? Y yo recuerdo que la vi llorar a esa joven y hablar de eso cuando yo ni pensaba. Y cómo entonces Dios empieza a obrar y empieza entonces a traer personas y acercar personas, como el caso de él, por la pasión por llevar la palabra. Y yo puedo hablar de historias muy bonitas así, que la podemos leer de ilustraciones porque leemos mucho, buscamos muchas historias, usamos cositas para tener siempre como recursos. Pero cuando aterrizamos entonces al contexto real de nosotros y pensar de que en una ocasión, recuerdo que estamos hablando, bueno, vamos a tratar de traer una escuela de Costa Rica para que podamos tener cuestiones de la escuela de misiones aquí, vamos a tratar de que se vaya. Entonces, bueno, Dios gustó todo, como estamos hablando de que Dios moldea y hace como Él quiere, lo que Él quiere. Y sin embargo eran otros planes. Y cuando, solamente quiero destacar una sola parte de la historia de él ahora. Y Ronnie decide dejar Estados Unidos. Muchas veces hablamos sobre la parte de su residencia, de la importancia de poder estar y poder tener como oportunidad siempre como ese espacio de personal que viene, de prepararnos y de estar. Entonces, que se convierte entonces en entregar también mi residencia, la oportunidad de estar mejor que en este país, con condiciones, dinero, estudio, todo, pero lo decidió entregar por la causa del Señor, porque él ha entendido claro su llamado. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? Podemos tener historia. ¿Qué te está costando a ti? ¿Qué yo estoy entregando de verdad por el Señor? Oí hablar a alguien de la sexualidad, del internet, de nuestras posesiones. Y yo estoy claramente convencido, y parte de lo que hemos estado tratando, de que ninguno de nosotros vamos a crecer a través de eventos y de actividades, de que se hagan cosas bonitas, en que vengamos aquí y podamos aquí hablar de entrega excelente, y cuando salgamos ahí nuestra vida está totalmente distorsionada y muy bonito y gritamos y todo eso aquí porque hemos visto eso. Hemos visto por años eso. Entonces me toca el tiempo ahora de retarte, de qué te está costando seguir al Señor, qué te tiene que entregar, qué todavía tiene que dejar que Dios nos moldee, que Dios pueda entregar. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para hacer? Le mencioné historias de vidas que no he utilizado y le puse un ejemplo de aquí, de nosotros, tranquilito, pero que le ha costado. No porque, bueno, sí, Dios va a hacer esas cosas, no, que Dios también quiere hacer grandes cosas a ti, pero va a depender de la disposición de tu corazón y el deseo también de yo entregar mi corazón en autenticidad a Dios. ¿Cuántos de verdad estamos viviendo un evangelio tan falso, creyéndonos que porque estamos participando aquí, porque las muchachas están danzando y chévere, y nos paramos y cantamos, digo, uy, chévere, yo estoy participando y estoy haciendo cosas y usted no está haciendo nada? Eso es címbalo que retire. Eso es ruido nada más, dice la palabra. Esas son cosas que no afectan a nada, que no intervienen, que no transforman la vida de la gente, que es la autenticidad del corazón, que Dios está buscando una entrega genuina de nuestras vidas. Y parte de lo que estamos aquí constantemente llevándole a la mayoría de ustedes, igual a nuestros jóvenes,
es que entendamos que no se trata quizás de este lugar, de estar aquí y que tengamos buenos eventos y que nos sintamos cómodos y preparar eventos chéveres y que conciertos para allá y conciertos para acá. Es como de la parte que me decía, o sea, que queríamos compartir. Recuerdo, por ejemplo, la pasó en un momento determinado, vamos para el kilómetro 3 y vamos a ir a ayudar al pastor y vamos a levantar esa obra. Pero ¿qué ha pasado con esa obra y el apoyo que Rescate estaba dando a ese ministerio? Se olvidó, no, yo no volví más, a mí no, yo no escuché más que eso se invitó. Entonces, en eso es que estamos, para hacer cositas, eso es lo que queremos. Y eso fue parte de lo que se me planteó. Y no quisiera que nos ofendamos ni nada de eso, sino que Dios pueda transmitir más que muchas de las cosas que hemos podido decir, que Dios pueda darte a entender que todavía está el tiempo y el momento para entregar en autenticidad nuestros corazones a Dios. En dejar que si de verdad nuestros corazones están dispuestos para que Dios nos use, Él nos va a usar. Que cuesta ser moldeado, que cuesta que otro sea el que te guíe, que sea otro el que tome el control de tu rumbo, que otro sea el que tome la decisión de las cosas que tú vas a hacer en tu vida. Oramos.